Ahí estoy grabando ya, Estela. Ah, bueno, listo, perfecto. Ya empezó a grabar. Bueno, acá lo que vemos, que podemos ver si nos equivocamos, si eso es una forma de chequear. Fíjense cómo son. ¿Se está cumpliendo que la derivada de y, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la derivada de y respecto de x, a qué era igual? A la recíproca de la inversa, ¿sí? Derivada de x respecto de y. Uno ahí puede chequear si yo contrasto las dos cosas y me equivoqué en algo. Fijémonos lo que está en el numerador, en esta expresión. 3x cuadrado más y menos 2xy. Y fíjense que es justamente lo que está en la otra expresión en el denominador, ¿sí? Y la que está en el denominador en la primera expresión, que es 4y más x cuadrado menos x, 4y más x cuadrado menos x. Bien, tenía temor de que no hubiese equivocado en algo, pero llegamos bien. ¿Se dan cuenta? No, porque yo venía controlando, porque la iba chumeando al costadito. Bueno, se dan cuenta que una es la recíproca de la otra, ¿sí? Entonces la derivada de una función es la recíproca de la derivada de la inversa. No sé, Joaquín, bueno, el resto Profe, sí, sí. ¿y eso hay que aclararlo o lo No, no, dejamos no, no. así? No, 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 no. esto es, vuelvo a hacer hincapié por cuestiones para el final o para que ustedes vieran y que sabiendo un concepto, a ustedes les ayuda después verificar, por ejemplo, si hicieron las dos y aparecen de otra manera, muy distintas, ¿no? Porque hay veces que sí hay un signo que tienen que afectar, por ahí en una les quedó un menos acá y en la otra les quedó el menos abajo, ¿no? Esas cosas pueden suceder, pero bueno, si son muy, muy distintas las expresiones, bueno, en alguna de las dos se equivocaron, más que nada como para contrastar, ¿sí? No se preocupen, Claro. esto porque es un Y en el concepto que par, tienen que saber, claro, y en el parcial tienen que estar atentos porque le vamos a pedir una o la otra, ¿sí? No las claro. dos. Ustedes Pero tienen que tienen que ver, estar bueno, atentos, claro, claro, cuál cuál se estamos pide. pidiendo. Ustedes lean bien la consigna. Por otro lado, no se pongan a hacer, porque fíjense que es laborioso. Acá había que hacer las dos. ¿Por qué pedimos las dos acá? Para que ustedes practiquen, ¿sí? Igual que acá. Acá las variables no son x e y, son r y s, ¿sí? Entonces se les va a dar esto y se va a decir hallar una nada más, por ejemplo, esta. Y se les va a aclarar cuál se les está pidiendo. ¿Se entiende? Si se ponen a hacer las dos, les va a llevar tiempo y les va a quitar, y no se pide, ¿no? Si no se pide en la consigna, les quita tiempo para poder resolver otro ejercicio. ¿Está? Bien, no sé qué otro ejercicio quieren ver, Em, chicos. ¿Y A ese ver, cómo sería, chicos, profe? ¿Querés ver este? A ver. Sí. Y ahí la única diferencia, ustedes tienen que identificar bien, por más que yo tenga otras variables, esto tengan en cuenta que le podemos poner infinidad de variables, ¿sí? Lo voy a copiar acá abajo. David pide el F, pero no sé cuál es el F. Ahora lo busco, el F del práctico. Eh, Fíjate acá, vamos a hacer Ah, el una de F las de ese dos. mismo. Ah, el F de este mismo. Ah, lo Porque que me pasa parece es que que acá había tenés. un F. Sí, está el F acá lo busqué. Bueno, vamos a ver primero el 2, así cambiamos de letra y después vamos al F. El F, la complejidad por ahí que tiene es que tiene que ver con las Con funciones las que tenés que derivadas. derivar, Derivar, ¿no? Que tenés, bueno, cómo lo escribís aplicar. quizás, más que nada, Claro. ¿no? Quizás la duda es esa, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, por ahí vamos a ver este primero. Y ahora vemos el otro, lo voy a mandar para abajo. Sí, si ustedes quieren hacer acá, vas derivando, hagamos una de las dos. A ver, ¿quién fue el que preguntó? Decime cuál de las dos querés que haga. David preguntó el F. Bueno, y David, ¿qué Sí, querés? Decime qué querés que haga, derivada de y respecto de sí. x. O dónde estuvo el problema, si lo intentó Claro, hacer y se trabó. si ustedes Puedes tienen, hablar, David. compartan o pueden compartir Claro. pantalla, sí. Decime dónde fue el inconveniente en lugar de yo de Así resolverlo ganamos todo. tiempo y por ahí, claro, no resolvemos todo. No dice nada David, bueno, entonces No, vamos. no. Bueno, David perdió el tiempo, vamos a ir con el. ¿Quién había Me preguntado? trabé, no, ahí dice, me Ah, trabé en el E elevado a la X.
Ah, a la, bien, C, a la está bien. XY. Está perfecto. Por eso es que por ahí tienen que preguntar bien. Cuando vos derivás esto, este menos 2, a ver, yo les digo esto, lo pueden redescribir, lo pueden escribir como 2 por x a la menos 1, ¿sí? Entonces es mucho más fácil derivarlo así que pensar en la derivada del cociente. ¿Lo ven? Es decir, esto conviene tenerlo escrito de esta manera. Y en el e a la xy, vos depende en qué situación estés. Vamos a poner las dos. Vos cuando lo derivás en forma implícita, vas a poner e elevado a la xy por la derivada del producto de x por y. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo es la regla de la derivada, que me dice si estás derivando e a la u, la derivada es e a la u por u'. ¿Sí? Entonces aplicás esto. Después hago esta partecita sola nada más, porque esto lo demás se entiende, ¿no? Sí, por lo otro es David, sencillo. el otro es sencillo. Vamos a hacer esta parte nada más. Entonces me va a quedar e a la x por y por la derivada de un producto. Entonces va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, cuidado acá los paréntesis, más el primer factor por el segundo factor derivado. ¿Sí? Esa es la forma que tenés que hacer. Ahora, si vos estás en la situación 1, ¿sí? Vas a decir que x' vale 1. ¿Sí? Entonces, si estás en la situación 1, esto te va a quedar después como e elevado a la x por y por y más x por y'. ¿Sí? Y si estás en la situación, cambié los colores ahora, bueno, y si estás en la situación 2, ¿sí? La situación 2, ¿cómo te va a quedar? A ver, me va a quedar e a la x por y, y ahora ¿quién es el que vale 1? Ahora ¿Y prima? el que vale 1 es y', entonces entre paréntesis te va a quedar x' por y más x, ¿sí? ¿Se entendió A ahora? ver, Acá David. hay que tener cuidado porque uno no hace a veces regla de la cadena, esto es importante, ¿sí? Derivar Sí, y después. siempre, sí, siempre se equivocan en eso. Y esto es un producto, entonces se lo Ujú. olvidan, se lo comen, no lo ponen, ¿sí? Sí se entendió, O, dice David. perfecto. Otro error, a ver, vuelvo acá, Estela, porque otro error común a veces es esto, fíjense que es tan sencillo y tonto, pero a veces no ponen y', ¿sí? No aparece, se lo comen, o el i o el 1. Entonces tengan en cuenta siempre regla de la cadena, siempre pongan primas de más, digamos. Después van viendo en qué situación vale 1. ¿Bien? Bueno, Perfecto. vamos al otro. A ver, en estos, vamos a usar el A. ¿Cuál querés hacer? Bueno, ¿el A o el B querías hacer? ¿Y cuál La, era la duda? El A. ¿Y cuál es la duda que Bueno, tenés? y a ver, por ahí nos puede ir diciendo cómo iríamos haciéndolo, ¿eh? tipo, ¿cómo lo arranco? O sea, si yo busco la derivada de R, Bueno, Respecto de ese, pero tenés que decir sí, respecto de quién. Vos haces la derivada de R respecto de S. Bien. ¿Vos querés hacer como yo lo hice o querés ya identificar quién es cada una? Digamos, yo en esta situación, R es la variable dependiente, ¿sí? Y sí, S es la variable independiente, porque te está indicando, acordate, la que está en el denominador, que me dice esta variable respecto de cuál la estoy derivando, ¿sí? Eso me dice esta notación, que es la notación de Leibniz. En análisis 2 las van a ver muchísimo, muchísimo. Entonces, eh, y van a haber otras derivadas que son parciales acá porque tenemos una función que depende de una única variable, ¿sí? par- Ustedes van a ver funciones que dependen de más de una variable, entonces ya ahí se complica un poquito más, ¿está bien? Pero esta denotación me indica bien qué variable, en este caso R, estoy derivando respecto de qué otra variable, en este caso es S. Entonces ahí es donde yo puedo identificar bien que esta es la variable independiente, porque es la que está en el denominador, ¿se entiende? Entonces, con esa situación, bueno, ¿qué podemos ir haciendo acá con esto? Decimos, bueno, a ver, lo vuelvo a escribir acá, porque a veces conviene tenerlo escrito e ir haciéndolo abajo. No sé ustedes, pero a mí siempre me resulta mucho más fácil si tengo algo escrito ahí al lado, si lo tengo ahí a la vista. Entonces decimos, derivo esto, a ver, ¿cómo te quedaría? Decime lo que vos harías, no importa que te sí, equivoques. te quedaría no, no 2. importa. Yo Sí, derivaría el R, bien, ¿cómo ¿Y pondrías? cómo lo hacía? 2R Sí, y 3R. ¿por qué 3R?
no es la otra R igual. Ahí está, bueno, pero decime cómo harías este primer término que estoy marcando acá. ¿Cómo te quedaría derivado? Ah, y 3S, 2R por 3S. ¿no es así? ¿Y ahí 3S qué tenés? ¿cuánto? ¿Hay algo más que te falta acá y algo más que te falta? Pero en principio, Sí, ¿qué sería? 3S ¿qué? Cuadrado, ¿no? Claro, cuadrado, sí. A ver, ¿qué opina el resto? ¿Esto está bien? ¿Y eso sí. dónde A ver. está la derivada de R respecto de S o la de S respecto de R acá? Catherine dice que es 2R por R'. Bien, ahí vamos arreglándolo. Ustedes me van a ayudar a arreglarlo. 2R por R', bien. Ahí estamos bien. ¿Qué más? Entonces acá estás Y no considerando opinan más nada. A ver. que R' sería la derivada de R respecto de No S. es 2R por R' Ah, por S3, Claro. ¿cómo? Bien, por S3, ¿por qué? ¿Quién está hablando ahí? porque es un producto. Porque es un Ah, eso, producto. porque es un producto. Fíjate que lo que habías hecho primero era que la derivada de un producto era el producto de las derivadas, y eso no es cierto. Si vos habías hecho, digamos, si yo tengo U por B, lo que habías hecho al derivar, habías hecho U' por B', y eso está mal, ¿sí? Porque si yo tengo un producto, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Se dan cuenta? Por Sí, sí, eso, me pasa. está bien, por eso acá tu compañero dijo por ese cubo. ¿Está bien? Entonces esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, y acá me estaría faltando entonces un más. El primero, lo escribo acá al final, que sería R cuadrado. Yo estoy como completando lo que te faltó, ¿sí? Para que te des cuenta, para que te quede más claro. R cuadrado por la derivada de esto, que es 3S cuadrado. ¿Te das cuenta la diferencia de lo que habías puesto vos y lo que quedó? Bueno, a todos les digo, Sí, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden hacer? Como yo les sugerí en lo otro, en lugar de hacer esto, uno puede decir, bueno, sé que es un producto, me concentro en el producto, digo, bueno, la derivada del primero, lo dejo indicado por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Lo dejo indicado, ¿ves? Entonces ahí, eh, por ahí son menos los errores que cometo. Eso derivado es esto, y esto derivado era esto. ¿Sí? Ahora, acá no se puso al derivar esto el S', ¿no? ¿Por qué no lo pusieron? No está mal, pero ¿por qué no se puso? ¿Qué es lo que estoy encontrando? porque no se está buscando eso. Porque, no porque el S' sería 1. ¿Sí? Entonces ya lo decidieron de entrada. Esa es la variable independiente. Entonces cada vez que yo derivo S respecto de ella misma, esto me está dando 1. ¿Está bien? Por eso no está puesto. Voy a borrar y volverlo a escribir. A ver. No está mal que no lo hayan puesto. Entonces ponemos S', que no lo pusieron porque era 1, y el otro valor que quedaba acá era R cuadrado, que faltaba. ¿Sí? A ver ahora cómo seguiríamos. Más. ¿Cómo es la derivada de R cubo? ¿Cómo es la derivada de R al cubo? 3R cuadrado por R'. Por R', ¿sí? Porque es regla de la cadena. R es variable dependiente, depende de S. Entonces tengo que poner R'. Bien. Más, y acá la derivada de esto, ¿cómo me queda la derivada de S cuadrado? 2S por S'. Bien, el S', ¿cuánto vale en este caso? 1. 1. 1, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, si no lo ponen, no está mal. Lo que pasa es que después cuando hagan la otra derivada, lo van a tener que poner, porque es al revés, ¿no? Este no vale 1 y el que vale 1 va a ser el R'. Bien, no sé si quieren que lo siga desarrollando o ahí se entendió. Entonces, después todo lo que tiene R', lo tenés que dejar de un mismo lado de la igualdad, agrupar. Si quieren lo termino, ¿eh? A Pero ver, no bueno, dicen nada. creo Ahí que, faltaría igualar, sí, igualarlo a eh, 0 y después despejar. sí, sí, igualar a 0, acá está. Estaba el igualado a 0, ¿eh? ¿No lo vieron? No, no, Bueno, no, sí, sí, ah, después abajo para porque es seguir la en el otro derivada, paso y nada más. claro, la derivada de 0 de 0, o sea que me va a quedar 2R por R' por S cubo, más
3r cuadrado por r' igual, y ahora acá, como acá tenía un 0, paso este término para el otro lado, me va a quedar menos 3s cuadrado por r cuadrado, y este que está sumando lo paso restando, menos 2s. El s' no lo pongo porque vale 1. Bueno, después saco otra vez, bueno, factor común r', acomodo y paso al otro lado. ¿Sí? Dejo r' acá y todo el factor que me quedó como factor común lo paso al otro lado, dividiendo. ¿Sí? Esto era en definitiva la derivada de r respecto de s. ¿Se entiende? Yo lo voy ¿Hay completando consultas mientras. más sobre Acá esto? ya, como es sencillo, bueno, directamente yo ya escribo acá dividiendo, como que ya saqué el factor común, acá me ahorré un paso, mientras ustedes no preguntan, y ahí llegamos. Ujú. ¿Está bien? Sí, Pero bueno, habían siempre, hecho... sí. Sí, sí, sí. No, porque es por otro ejercicio. Terminate. No, ya está este, me parece. Si no hay más consultas, me parece que la duda era esa, ¿no? Que tenés Querían ver el variables de... R y S. Sí. ¿Cuál querían ver? ahí te escucho. Manuel preguntaba por el 16F del trabajo práctico 3, de derivada El, inversa. a ver. El 16F, de uno de arco coseno. Profe, Derivación inversa. profe, Sí, Sí, perdón, antes de pasar a ese, ¿podemos ver de ese, o sea, del que es, de ese que estábamos viendo antes, el punto 4a? O sea, ¿cómo arrancarlo? Porque tiene como que la derivada 2y sobre 2, la derivada de x sobre elevado a la 2, y como que no entendí bien qué tengo que hacer. el de ejercitación adicional. Sí, el 4a. Ahí vuelvo. a ver quién compartió. Me parece que Joaquín compartió. No, ahí vuelvo yo, de ahí lo tengo. Ah, ¿tenías todo? No, me Porque parece lo que tenía copié, los le dos había hecho, primeros. le hice captura. Ah, está bien. Ah, perfecto. ¿Cuál me dijiste, perdón? El... El 4. Ah, no, tengo los dos nada más, tenés razón. El 1 y el 2 nada más. Pensé que era el cuarto del inciso 1. A ver, ¿quién comparte A ahí? ver, Joaquín me parece que había Lo dejo de Lo compartido. Joaquín, compartir. ¿lo tenés? Compartilo, por favor. Bueno. De paso es más entretenido. Sí, y yo no puedo ni tocar la compu. No, no, tranquilo. Joaquín, me vas a salvar. Tenemos asistentes. Tenemos que nombrar un A ver, asistente en cada clase. ahí está. Bien, ahí espera un ratito que hago captura de pantalla, hago un recorte. Uy, ya. Bien, ahí está. Ahí nomás deja de compartir, Joaquín. Y ahora comparto yo. Perfecto. Hay equipo, che. Qué bárbaro. Muy bien, Está Joaquín, gracias. buenísimo. Bien, voy para acá abajo, así lo pongo acá. Ahora se me puso lenta mi compu. Mm, la la. Se tildó. A ver, dejo de compartir. Ahí está. Ahí está, Javi. Ay, no sé qué pasó. Qué raro. Bueno, en el 4, esto es una introducción a lo que son ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Eh, en realidad, no, pensé que era una más Derivadas complicada. Sí, sí, sucesivas. derivada Ah, sucesiva. No, pensé que era el de ecuaciones diferenciales. Mirá, si la derivada segunda, que sé yo, después cuando lo miré más rápidamente, no pusimos ninguno de esos. Lo que te está indicando acá es que halles la derivada segunda de y respecto de x dos veces. Esto es lo mismo que decirte, uy, se está tildando la derivada segunda de x en definitiva. ¿Sí? Es otra notación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esto me está indicando que derivo dos veces y respecto de x dos veces? Entonces te piden la derivada segunda. Entonces vos acá tenés la función, ¿sí? Uy, me empezó a hacer como me hacía con el PowerPoint ahí. Tenés la ahí función está. y tenés que derivarla una vez, esa es la primera derivada. Se tildó ahí. Esta es la primera derivada que sería, voy a borrar esto,
la derivada primera de x y que lo anotamos también de esta forma, derivada de y respecto de x una vez. Entonces tenés que derivar una vez. La derivada de 3x cuadrado, ¿cómo te queda? 6x, ¿no? Sí, acá no hay, ya está dada, Más explícito. la derivada Esto era del, más. la derivada del seno es el coseno. Ahí ya derivaste una vez. Ahora tenés la derivada primera. Entonces cuando vos derives otra vez esto, yo vuelvo a derivar, ¿sí? Voy a obtener el i', que es lo mismo que expresarlo de esta manera. Esta es la otra notación, derivada segunda de x, y es lo mismo que expresarla de esta forma, la derivada segunda de y respecto de x dos veces, ¿sí? Eso dice esa notación. Quizás ahí te confundió. Entonces acá es derivada segunda. ¿Qué tenés que hacer? Derivar otra vez. La derivada de 6x es 6. La derivada del coseno es menos el seno, entonces me va a quedar menos el seno de x. Y ahí ya llegamos a lo que te pedía. ¿Se entendió? ¿O me quedé sola? A ver. Profe, gracias. ¿Sí? No, no, acá estoy. Bueno, fíjate que en Y el B, y la de al lado, la B, claro. ¿en qué se diferencia de esto? Que te está pidiendo en un valor. Entonces haces lo mismo. Hallás primero la derivada primera, ¿sí? Que va a ser respecto de t en definitiva. Después haces la derivada segunda. Uy, se endemonió el lápiz. La derivada segunda, también de t. Llegás a una expresión y después reemplazás donde aparece t, vas a poner 2. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el segundo? Simplemente después que derivaste dos Profesor, me veces, cortó. después que derivas dos veces, lo que haces es reemplazar por el 2. ¿Sí? En la segunda vez. Derivan dos veces y después que derivan dos veces reemplazan por el valor que me están pidiendo. ¿Se entiende? No se las hago A porque es ver. sencilla. No, porque sí, si no vamos a hacer todo. Sí, ahora sí, gracias, profe. Es que me Ah, había confundido esa anotación. Esa anotación la veías, dijiste, perfecto. acá me Sí, piden algo que no me explicaron. ¿Sí? Que pensé que tenía que hacer lo mismo que arriba, o sea, que en el punto 1 y 2, pero con ese 2 extraño que estaba ahí, y resulta que no. claro. Está bien. Si Perfecto. tuvieras la derivada tercera, se escribe de esta forma. Derivada tercera de y respecto de x tres veces. Y así se va siguiendo con las siguientes derivadas sucesivas, ¿no? Es una notación que se las ponemos como para que justamente se acostumbren y lo puedan ver de esa forma. ¿Alguna otra duda de este práctico adicional? No por lo menos en el chat. Bueno, traten de asistir también, bueno, ahora seguimos igual, pero para el miércoles traer ustedes ya dudas, consultas, por ahí se hacen de parciales de otros años y vamos haciendo esta forma de que ustedes van compartiendo pantalla también. Sí. Ahora el 16F Del 3, ¿no? del 3 es derivación inversa. 16F. Uy, oh, me están dando mal el lápiz. Bueno, en este lo que tenés que hacer arco seno de 3x. Lo voy a poner acá, lo voy a hacer acá a un costado. Manuel se ve que empezó, yo fui diciéndole en el chat, a ver. ¿Hicieron algo? Sí, Catherine, di segunda de 2, te queda un número, te va a quedar un número. Manuel, ¿pudiste llegar a algo? A ver. A ver, díganme ustedes cómo se hacía con esto. ¿Qué tenemos que usar acá? Manuel dijo que X le quedó igual a seno de I sobre 3. Está bien, porque a vos te queda acá que 3x es el seno de i, ¿sí? Si vos haces la inversa, para hallar la inversa, lo que hacemos es que esto, 3x, es igual a seno de i. ¿Cómo había dicho que le había quedado? Ahí le quedó bien así, por eso yo le contesté que estaba bien, que qué raro, porque dijo, después vemos, despejé, me quedó X igual a seno de I sobre 3, aplicando la derivada por cociente me quedó distinto, habré hecho mal el despeje,
Por eso yo le Ah, dije que lo veíamos. Si Manuel tenés algo para compartir ¿querés y querés compartir lo que vos hiciste compartir, y vamos mirando? Porque acá, porque el X cuidado, estaba bien despejado. claro, eso está bien. Sí, En después no realidad sé vos qué le tenés, Lo puso. tengo en hoja, no lo tengo en digital. ¿lo tenés, Pero tenés una haciendo foto? Bueno, toda la resolución me quedó. Y pero no Le podés puedo sacar una compartir. foto, pero. bueno. Prende cámara del celu y compartís. No, no se puede con la cámara. Ah, no, es que no tengo instalado el Zoom en el celular. Ah, está bien, está bien. Pensé que estabas conectado desde el celu. Bueno, Bueno, no pero te vamos preocupes. viendo, a ver. Seguimos acá. Vos acá tenés esto. Este 3 más que como cociente, te conviene escribirlo de esta forma. Yo se los aconsejo porque a veces con el tema de los de cocientes y constantes se empiezan a complicar y se hacen líos, ¿sí? Entonces, por ahí es conveniente pensarlo así, como que el 1/3 es una constante que multiplica seno de i. Entonces acá, cuando derivamos x respecto de y, ven que x es la variable dependiente e y la independiente. Entonces te va a quedar la constante por la derivada de la función. ¿Y la derivada del seno a qué es igual? Coseno. Coseno de y. ¿Sí? No sé si te quedó así la derivada, porque cuando vos lo haces como cociente, o incluso si la tenés como multiplicada como constante, recuerden de usar esto, ¿sí? Porque te ayuda, lo que estoy haciendo es esto. Cuando yo derivé, lo que hice fue tomar la constante por la derivada de la función. ¿Sí? Lo hago de esa manera. Quizás cuando vos hiciste el cociente, si no, decime a lo que vos llegaste, entonces me doy cuenta del error que tuviste. Sí, por ahí. Claro, dictámelo y yo lo copio, a ver qué hiciste en este paso, porque el paso nos va a servir bien. Ah, sí, sí, dijo. Claro, porque si vos lo tomás como cociente, A ver, Manuel. Debe haber quedado un 9 abajo, por ahí no claro, simplificaste. y te faltó simplificar. Cuando vos derivás así, digamos, como cociente, ustedes hacen la derivada del numerador, me va a quedar coseno de i, por el segundo sin derivar, ¿sí? Menos el primero por Ahí la me derivada del escribió que le segundo, quedó, que es 0, sobre el segundo al cuadrado. Entonces te queda claro, que le quedó 9 coseno de i por 3/9. Entonces sobre. ahí se te simplifica, que es lo que dijo Estela. ¿Entiende? Claro, Pero ven que le quedó. Porque a él me escribe que le quedó 9 sobre coseno de i por 3. A ver, Manuel, estás viendo lo que por yo ahí se hice hablaste acá. más fácil. ¿Estás viendo lo que yo hice acá como cociente? Quizá hiciste Claro, esto. llegar a lo mismo. Llegás a lo mismo, porque ves que te queda acá es muy común que se equivoquen y esto no lo Pero ponen por ahí se como 0 a equivocan, veces. claro. Y uno trabaja de más, ves que Ujú. llego, simplifico, después tengo que simplificar, por ahí me Es más equivoqué en laborioso. multiplicar. Ven que esto fue más inmediato, porque yo pongo la constante por la derivada de la función, es esto, ¿no? Lo que estoy usando es esto. Yo tengo una constante multiplicada por una función. Uy, quería cambiar el color, está lenta. Por una función, y vos eso lo estás derivando. Entonces lo que haces es derivar la función y te queda la constante, nos quedan 10 minutos. Te queda la constante que no la derivás, porque si vos hicieras regla del producto acá es lo mismo, ¿no? Después la constante, cuando se le agrega constante que es 0, se va. Entonces te conviene dejarlo de esta manera. Eh, a ver, Manuel, ¿pero pudiste simplificar o seguiste? Porque según lo que me pusiste en el chat, te quedó al revés de lo que me escribiste acá, de Si lo que no, quedó acá. si no puedes mandarlo por el foro del aula Claro. y lo vemos bien. Sí, sí, profe, me quedó claro. ¿Eh? No, Ah, bien. Ah, ese tuve un error que. Entonces el error ah, fue ese. Después sabes cómo fue seguirlo. ese. Bien, Sí, sí, pues. bien. No hay problema. Después sabes cómo seguirlo entonces. Sí, sí, profe, ahora sí ya me quedé bien. Bien, ahí siguen el ejemplo, vieron que está en los Ay, apuntes buenísimo. teóricos también de que en donde tienen que después usar la identidad trigonométrica. Bueno. Bien, ¿qué otra consulta hay? Acá a ver en A el ver, chat. no habían escrito otra. A ver, chicos. ¿Podemos ver el 1H del hospital, por favor? Sí, a Bueno, ver. Me fui demasiado para abajo acá.
¿El 1H dijiste? Sí, profe. Sí, Fabi. No sé por qué me había oído al F. El 1H. Lo copio para ir. Si va más rápido lo abro en una ventana nueva. Uy, se me tilda. Ahí lo agrandamos, porque no se alcanza a ver bien. Bien, en este, ¿cuál es tu duda? ¿Cuándo pueden aplicar el hospital? A ver, a todos les pregunto. Cuando es una indeterminación de 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Bien. Entonces acá en estos casos, ¿qué haces? Yo lo que hice fue aplicar logaritmo natural, Bien, pero no sabía cómo seguir. primero pensás que Ah, es perfecto. L, ¿sí? Que esto es igual a L. Entonces después lo que haces es aplicar logaritmo natural de ambos miembros. ¿Está bien? Después cambiábamos el límite con el logaritmo. Y acá el logaritmo me queda de un logaritmo que está elevado a esta potencia. Entonces primero tengo que trabajarlo, que está perfecto lo que hiciste ahí al principio, porque lo tengo que trabajar de esa forma, ¿sí? Ahora, el logaritmo, pienso en este logaritmo que yo apliqué por fuera, aplicado a algo que está elevado a una potencia. Entonces esta potencia, lo que hacemos es bajarla, ¿sí? Sí, Lo bajamos. Voy a seguir con negro para que no quede tan. Entonces me va a quedar el límite, cuando x tiende a más infinito, de 1 sobre 1 menos logaritmo natural de x. No sé si es porque estoy grabando, pero está medio lento el lápiz. ¿Se va viendo bien? Por el Sí, logaritmo, perfecto, Fabi. por el logaritmo natural de x. Ahora yo voy a borrar acá porque no necesito poner el... Se me arrastró ahí. Entonces pones logaritmo natural del logaritmo natural. ¿Sí? Tengo este logaritmo y este logaritmo. Estos dos quedan porque lo que bajó fue esta expresión, ¿está bien? Que está multiplicando. Y esto no hay que olvidarse, siempre conviene escribir en este sentido, ¿sí? Para abajo, las dos igualdades, para no olvidarnos que lo que voy a encontrar es el logaritmo de L, no L. ¿Está bien? Y acá te parás a ver qué pasa. En realidad teníamos que haber analizado qué pasaba acá, ¿no? Antes de haber aplicado. Tenemos que habernos parado acá, porque hay veces que capaz que no es indeterminado, ¿sí? No lo analizamos acá. Esto tiende a infinito, el logaritmo de infinito es infinito, bueno, 1 sobre infinito, esto era algo que tiende a 0. tiende a 0 en el numerador, y acá nos quedaba tiende a infinito, en definitiva nos queda tiende a infinito elevado a la tiende a 0, ¿no? Esto siempre tienen que evaluarlo, porque capaz que de entrada llega un resultado, ¿sí? Quería aclararlo acá, ¿está bien? Siempre analizo primero qué pasa y después me pongo a trabajar. Ahora que yo llegué a esta expresión, fíjate que como vos tenés un producto, acá tenés un 1, vos lo podés convertir en cociente. Primero vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero lo podés convertir. eh, Esto lo dejas en el numerador y lo otro te queda en el denominador. Entonces lo voy a convertir en un cociente, ¿sí? Vamos a analizar qué pasa. Si el x tiende a infinito, logaritmo de infinito, ¿todo a qué me tiende? Infinito. A infinito. Y el logaritmo otra vez de infinito, ¿a qué me va a tender? Todo. Infinito. A infinito también. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar tiende a infinito. Y acá esto es tiende a infinito con este logaritmo tiende a infinito. Y si yo tomara todo, me queda 1 sobre tiende a infinito. ¿A qué tiende? A ¿A 0, cero? ¿sí? Ah, cero. Entonces me hubiese quedado tiende a 0 por tiende a infinito, ¿sí? Pero fíjense que en este caso es sencillo, como yo les decía, yo puedo pensar todo eso que resalté en amarillo, dejarlo en el numerador, ¿está bien? Y todo esto otro, después dejarlo en el denominador. Entonces lo reescribo para que me quede un cociente, porque a mí el hospital, como ustedes bien dijeron, voy a poder aplicarlo cuando las indeterminaciones son tiende a 0 sobre tiende a 0 o tiende a más menos infinito sobre tiende a más menos infinito. Entonces lo acomodo, ¿sí? Porque si no me quedó, ¿se dan cuenta? Me quedó un producto.
Entonces acomodo, dejo lo que yo había resaltado en amarillo en el numerador, el logaritmo del logaritmo de x, lo dejo en el numerador, y en el denominador escribo la otra expresión, 1 menos logaritmo de x. Lo convierto en cociente, ¿sí? Y ahora sí, ¿qué tipo de indeterminación me quedó? Ya habíamos dicho, esto lo habíamos analizado, nos quedó tiende a infinito, y esto sabemos que también tiende a infinito. ¿Sí? Está rebelde el lápiz, por eso se hacen estas cosas raras. Bien. Ahora puedo aplicar el hospital acá, Sí. ¿sí? Sí. No sé si esa era la duda que tenías. Hasta ahí cómo había sido, dónde te habías trabado. No, me trabé en la parte esa del logaritmo natural de x, porque yo Acá. lo bajé y lo Ajá. puse 1 sobre 1 menos logaritmo natural de x sobre 1 sobre el logaritmo natural del logaritmo natural de Ah, x. está bien. Y mandaste este al denominador, digamos. En lugar de hacer este Claro, paso, lo que hiciste fue, a ver, dejar, claro. Sí, no, te quedaba un lío. Te quedaba 1 sobre y acá. Mandaste este acá abajo. Claro, cuando claro, como hace un producto. Claro. Bueno, tampoco estaba mal, digamos. Lo que pasa que, ¿por qué? Porque vos tenés, esto es el límite. A ver, yo te digo a partir de acá. Porque a mí me gusta ver las cosas que hacen, digamos. Vos lo que tenés que hacer, como es un límite, un cociente, el límite de 1 va a ser de infinito va a ser 1 y evaluabas este límite como un límite aparte. Claro. Y ahí aplicaba los. Y ahí aplicabas el hospital. ¿Se entiende? sí, sí, se entiende. También Quizás lo después podrías haber hecho derivaste para como una. tengan en cuenta esas propiedades, que uno a veces no tiene en cuenta las propiedades del límite. ¿Sí? Digamos, ahí vos si tenés una cosa así, podrías haberlo resuelto de esa manera también. ¿Sí? Te iba a quedar escrito, yo me ahorro un paso, digamos, te iba a quedar escrito 1, porque a eso te va a seguir quedando 1, te iba a quedar 1 sobre y escribías el límite acá. Lo que pasa, bueno, que como que lo complicabas, ¿no? Entonces, pues este resultado iba a ser 1 sobre eso. ¿Sí? Bien, y acá el hospital, ¿qué Sí, dice? A ver, profe, gracias. de paso recordamos, ¿qué dice el hospital? Que aplicamos, derivamos el numerador, cuidado acá que no se hagan líos después con la regla del cociente, ¿eh? Entonces hacemos 1 sobre el logaritmo de x por la derivada de lo que está dentro, que es 1 sobre x, ¿sí? Y abajo me va a quedar la derivada de 1 es 0 menos 1 sobre x, ¿sí? Esto es logaritmo natural de L. Acá les aconsejo siempre seguirlo así, porque uno a veces se tienta en ir resolviendo, porque si no nos olvidamos de que es, nos olvidamos de que es el logaritmo de x lo que estamos encontrando, ¿sí? Entonces acá puedo acomodar extremos y medios, pero fíjense que acá lo puedo dejar así, ¿por qué? Porque puedo simplificar, ¿sí? Tengo este 1 sobre x que está multiplicando y este 1 sobre x completo que está dividiendo, se me simplifica. No me tengo que olvidar del signo, ¿sí? Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito